Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, mecenas Patreon y las personicas que se tracan de arriba abajo la publicidad. Porque gracias a vosotros, pues estos vídeos son posibles. Bueno, señoras y señores míos, fragancia de Profumo Roma. Una fragancia que tengo que deciros que es floral gourmand, una fragancia que se sale de mi zona de confort, que oye, de vez en cuando a mí me gusta apostar, pero efectivamente cada vez que hago apuestas pues suelo equivocarme, a pesar de reconocer que es auténticamente un perfumón o son perfumones, pero en mis gustos personales no van. Dicho todo esto, ni estoy pagado, ni estoy sponsorizado, ni nada. Directamente es que las cojo, las compro para ir probando, porque me gusta ir viendo cómo son las distintas cosas que hay, que ofrecen en el mercado, y sobre todo porque Profumo Roma es una de mis firmas favoritas. Entonces, pues, oye, vamos a ver, pues lo pongo todo en contexto y lo comido por lo servido. No me termina de convencer determinada perfumería de ellos, pero porque yo sé que me la juego. O sea, yo soy muy consciente de que si me meto en un terreno gourmand, o me encanta, o directamente la he liado. Señoras y señores, ya han salido todas las letras si mal no entiendo, porque no puedo recordarlo, pero entenderlo sí, porque llevo ya un rato hablando. Así que vamos con el vídeo. En la salida vamos a tener limón y notas verdes, frambuesa, jazmín y melocotón en el corazón, cedro, almizcle, vainilla y tonka en el fondo. Vainilla, jazmín y melocotón, que están jugando una baza también dulzona, pero es que realmente cuando... y son notas declaradas, y lo he estado buscando y aparecen en distintos puntos de venta muy importantes aquí en España con respecto a lo que es la perfumería nicho. Creo que sí están esos toques frutales, pero realmente también se pierde mucho, porque la flor marca y marca sobremanera. Es una brutalidad. Zumbando. La frambuesa está muy marcada. Muy marcada. Marcadísima. Y creo que además juega un punto de inflexión muy importante con respecto a lo que es la fórmula, porque a pesar de ser algo que va en la nota media, notas ya en la salida, ¿vale? Se nota en la salida. Es quizás lo que te hace enamorarte de ella en un principio, pero luego después vas sintiendo que efectivamente esa frambuesa se te va repuntando y va evolucionando hacia unos sitios que a mí en lo personal no me agradan. Tenemos un jazmín también que está trabajado desde el punto de vista más animálico. Se siente muy animálico, muy bestia animálico. Es de esto que lo puedes casi cortar con un cuchillo. Y esa mezcla frambuesa, jazmín animálico, a mí me... Bueno, no olvidemos, un dulzor auténticamente muy bestia. Muy bestia el dulzor que desarrolla esta fragancia de aquí. Cedro, almizcle, vainillas, tonka, todo también como nota de fondo, dando muchísima fijación, haciendo que la fragancia vaya para arriba por momentos, subiendo durante las primeras 3 horas. Esto va a ser una bomba olfativa. Y lo que iba diciendo antes, que es de verdad, es que es muy importante, no te da ni un segundo para que la puedas olvidar. La tienes siempre presente en mente. Es una fragancia además que yo creo que hasta incluso por potencia os puede dar dolor de cabeza. A mí de hecho me pasa, ¿eh? Es una fragancia que tengo que tomarla con mesura, porque empieza a subirme muy salvaje y la cabeza me la deja de hecho más chorlito de la que ya lo tengo. Entonces, y me da dolor de cabeza, ¿eh? Hay gente que por ejemplo con la rosa le da dolor de cabeza, y a mí con Aqua Esúquero me va subiendo y me va dando dolor de cabeza. Yo creo que si hubiesen trabajado de otra forma diferente en lo que es las notas de esta frambuesa, quizás hubiese dicho venga para adelante, pero no. Luego también detecto efectivamente la almendra, una almendra que va acompañando precisamente a las maderas, va redondeándola, pero no es una almendra en el más puro y estricto sentido. Ya me ha pasado con un par de fragancias de Profumo Roma, que la almendra no está trabajada desde la semilla, lo que nos comemos, sino que está más trabajado desde lo que es la cáscara que envuelve la semilla, ya reseca. Tengo más ese tipo de olor que no tanto en cuanto el de la almendra como fruto.
Me refiero, hombre, todo el compendio total sería el fruto, pero estoy refiriéndome a la semilla. No es lo mismo la semilla que la parte externa de la almendra que tienes que romper. Entonces es distinto el toque es mucho más madera, está también, yo creo que muchísimo más aromatizado que hasta incluso la propia semilla, fijaros lo que os digo, porque además pensar que lo que es la propia cáscara está enriquecida también con ese verdor del que se ha ido nutriendo, de esa especie de esponjilla que tienen por fuera que luego cae. Y todo eso va enriqueciendo lo que es ese aroma que da la propia cáscara, que es muy peculiar y es distinto al de la semilla. La gente de campo me entiende, espero. Algunas veces me siento muy incomprendido. Uy, si estás solo, Javier, ¿qué te puede incomprender nadie? No, nadie me incomprende. Me acabo de inventar una palabra, no sé. ¿O no? Yo qué sé, no tengo ni idea. Bueno, que ya está, que poquitas cosas más, que vais a tener un monstruito que vais a poder disfrutar si os gustan los gourmand florales. Toques de coco que se van a perder muy en el ambiente, son imperceptibles. Aquí está zumbando lo que está zumbando y evidentemente es más que un agua azucarada, pero con diferencia, es muchísimo más. Creo que las mujeres lo van a disfrutar mucho más que un hombre, pero del tirón, y porque la encuentro hiper mega femenina. Y que salga el sol por Antequera. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Y recordad suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen.